amigos, estamos aquí desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza. Buenos días, Alex. Buenos días, Alma, ¿cómo estás? Pues aquí grabando la tercera sesión de Una teología bíblica del matrimonio, la caída. Y bueno, ¿podemos recordar un poco de lo que vimos la semana pasada, Alex? Sí, claro que sí. La semana pasada observamos la creación. Tanto los hombres como las mujeres son portadores de imagen, lo cual significa que reflejan el carácter de Dios y tienen igual dignidad y valor a los ojos de Dios. Como portadores de la imagen de Dios, son los únicos a quienes se les ha dado la tarea de ser representantes de Dios y administradores del huerto. Y también, amigos, vimos la semana pasada que el matrimonio tiene una estructura, es un diseño que Dios le ha dado, y tanto los hombres como las mujeres son llamados a ser representantes de Dios, pero tienen diferentes funciones. A los hombres se les ha dado la responsabilidad principal de trabajar en el huerto, y a las mujeres, como ayuda idónea, la esposa es la ayuda idónea. Entonces esa es la función de la mujer. La esposa y el esposo se complementan, lo vimos también el uno al otro, son complementarios y están destinados a caminar en unidad como un esposo y como una esposa. También vimos que Dios creó el matrimonio con ciertos parámetros ideales, portadores de imagen, que son iguales en dignidad y valor, diferentes en funciones, dejando a su familia de origen, uniéndose, aferrándose, compenetrándose, es decir, convirtiéndose en una sola carne, monogamia y fidelidad. Recordemos que veíamos, ¿verdad?, que Dios está en el centro de nuestros matrimonios. Él es quien une al hombre, une a la mujer, ¿verdad? Y en palabras de Jesús, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Marcos 10:9. Es así como veremos, ¿verdad, Alex, este día? Muy bien, pero antes de dar inicio con el tema, vamos a poner ese tiempo en manos de nuestro Señor. Pues querido Padre Celestial, queremos poner ese tiempo en tus manos. Bendícelo, Padre. Te alabamos, te glorificamos y honramos tu nombre, Señor. Y te adoramos porque eres Dios y no hay otro fuera de ti. Gracias, Padre, porque nos permites hablar de los matrimonios y entender qué es lo que tú has dicho acerca de el matrimonio en esta fase, Señor, de la caída y las consecuencias que esto trajo. Señor, te rogamos que tu Espíritu nos lleve a trazar bien tu palabra y a darte toda la gloria que tú te mereces y a que esto sea de ayuda para todos los matrimonios que nos escuchan. Te lo pedimos en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con la caída de la humanidad y la corrupción de los matrimonios cristianos. Nuestro objetivo de hoy es estudiar el impacto del pecado en el matrimonio a través de Génesis 3, donde el pecado entra en el mundo. Y vamos a comenzar leyendo directamente la palabra en Génesis 2, versículo 25, y el inicio del capítulo 3, del versículo 1 al 7. Y dice así: Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos,
y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Aquí vemos primeramente en el versículo 25 del capítulo 2 que Adán y Eva eran sin pecado. Vivían sin avergonzarse. Era posible estar ambos desnudos y no sentirse avergonzados, libres de culpa. Y esta existencia sin pecado es extraña para nosotros porque vivimos de este lado de la caída. Luego el versículo 1 y 2 nos dicen que Satanás entra a escena como una serpiente y hace una pregunta que distorsiona las palabras de Dios. Dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Satanás cuestiona los motivos de Dios. Lo dice, no comáis y de todo árbol. Satanás hace que parezca de Dios, que Dios está eliminando toda libertad. Luego en el versículo 2 y 3, Eva corrige a Satanás, pero añade su propia distorsión a la mezcla, haciendo la prohibición más estricta de lo que realmente era. Ella le dice que no se les había permitido tocar el fruto. Y de esto que acabas de leer, Alex, ahí en los versículos 4 y 5, vemos que la serpiente está contradiciendo directamente una vez más lo que Dios ha dicho, diciendo a través de este conocimiento del bien y del mal, que su objetivo era socavar, ¿verdad? Lo que quería la serpiente era socavar a Dios y lo contradice descaradamente. Cuando llegamos al versículo 6, Adán y Eva son traídos por Satanás a una interpretación de la realidad. Ella es atraída al fruto y ella entiende que el árbol era bueno para comer y era agradable a sus ojos. Ella también desea esa sabiduría que se le está prometiendo, que viene de tomar del fruto, así que lo toma y le da a su esposo. Y con ese bocado estaba intercambiando la bendición por la maldición, la verdad por la mentira, Alex, la vida por la muerte. Y en ese momento que estaba preparando esta clase, recordé, ¿verdad?, que qué fácil es caer, ¿verdad?, en esa mentira, en tomar ese bocado, en llevárselo a tu esposo y quedar entrampados en esa situación que Satanás había orquestado. Sí, recuerdo. Recordando este matrimonio, habían tenido muchas dificultades para poder tener un bebé y después de muchos tratamientos, muchos años de lágrimas, mucho dinero invertido, mucho suplicarle a Dios por un bebé, logran tener una bebé. Incluso después de haber pasado por una menopausia provocada, recuerdo que así fue. Muy, muy doloroso para todos ellos, ¿verdad? Para ella, todos los trastornos que conllevó para llegar a ser madre. Pues pasaron los años, su hija tendría como 8 años cuando ella dijo, vamos a darle a nuestro matrimonio un aire de aventura, un poco de acción, ¿verdad? Necesitamos que nuestro matrimonio sea renovado. ¿Qué te parece, esposo? Le dijo, ¿verdad? Vamos a intercambiar parejas. Me dijeron que hay unos grupos que se reúnen a cenar y en las noches y a divertirse en fiestas e intercambian parejas. Seguramente tú has escuchado algo de esto, ¿ah? Bueno, él le pareció una buena idea y en medio de esta situación que hicieron, ella se enamoró de la persona que le tocó en ese intercambio sexual y al grado de que al pasar los meses estaba tan involucrada en la relación que abandonó a su esposo, abandonó a su hija, renunció a su trabajo en donde estaba a punto de ser pensionada en un hospital de Houston, ellos vivían allá. Se fue de Estados Unidos porque este hombre no tenía papeles, se fueron a vivir a Veracruz. Yo no lo podría creer, que ella decidió dejar absolutamente todo por ese bocado que se vio tan atractivo de darle un aire nuevo a su matrimonio. Este hombre terminó, ¿verdad?, en las garras del alcohol y terminó muriendo. Entonces, ¿cuáles son, verdad? Esto nos hace reflexionar, ¿cuáles son esos bocados que se ven tan atractivos, que se ven pero que finalmente son engañosos y que muchas veces nosotras como esposas, ¿verdad? Pudiéramos, o igual pudiera ser el esposo, pero en este caso yo le hablo aquí a las mujeres, ¿verdad? ¿Qué parte nos toca a nosotras cuidar, estar alertas y
y no pensar que yo me puedo salir de los parámetros que el Señor ya me ha dicho, porque si Él ha dicho algo, lo va a cumplir. Y en medio de esto, pues ella no pudo ver que su matrimonio era un matrimonio sagrado, era algo que cuidar y proteger de las trampas de Satanás. Entonces, fue un terrible bocado. Bueno, continuemos leyendo, ¿verdad? El versículo 7, Alejandro leía y decía, aquí entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces recuerda lo que dijo la serpiente en el 3:5, ¿verdad? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y justo lo que les advirtió que sucedería ocurrió. Fueron abiertos los ojos de ambos, lo cual es una metáfora de adquirir conocimiento y ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva fueron más allá de los límites que Dios había establecido para ellos y al hacerlo simultáneamente estaban descubriendo su desnudez y así como veíamos y leía Alejandro en el verso 25 que no se avergonzaban, en este momento experimentaron por primera vez la vergüenza. Escucharon seguramente en ese momento el murmullo de pisadas en el jardín, la advertencia que estaba llegando el Señor. Que en aquel día que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían. Seguramente resonaba en sus oídos, ¿no? Al recordar lo que les había dicho. Seguro debió de haber sido un momento, aparte de vergonzoso, experimentaron seguro por primera vez el temor, la ansiedad, el miedo, ¿verdad? Todas estas situaciones que ahora son normales en el ser humano cuando comete algún pecado y cuando estás ya siendo confrontado, ¿verdad? Por esa situación. Entonces, hoy era aquel día, el día que el Señor les había dicho, y lo que escuchaban no eran las pisadas suaves de un amigo al cual estaban acostumbrados a estar en su compañía constantemente, sino las pisadas amenazadoras de un juez. Entendían que la peor situación posible para un pecador es que lo encontrara en su estado de desnudez ante Dios. Así que hicieron lo que pudieron. Ellos resolvieron de la manera en que lo podían hacer en ese instante. Cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Su existencia sin pecado ahora había desaparecido, ya que el pecado había entrado en el mundo. Y bueno, Alma, aquí encontramos dos lecciones que podemos adquirir hasta ahora. Vamos a verlas. La primera, ¿cuáles son las voces que compiten y amenazan nuestros matrimonios? ¿Qué hace la serpiente? Entra al mundo y trabaja para distraer a Adán y Eva. Quiere poner duda en lo que piensa acerca de Dios y de manera alternativa quiere plantear su propia versión de la realidad. Y tristemente, Adán y Eva fueron atraídos por su interpretación. Ellos escogieron creer en la serpiente en lugar de creerle a Dios. Satanás quisiera más que socavar nuestros matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque eso cumple su objetivo de lastimar a Dios y arruinar su reino. ¿Qué mejor manera de arruinar las cosas para él que perseguir y destruir los pilares fundamentales que sostienen el reino, que son las familias cristianas fuertes? No tenemos que restringir esto solo al diablo. El gran triunvirato que describe el apóstol Pablo, es decir, el mundo, nuestra naturaleza pecaminosa y por supuesto el maligno, están trabajando para competir con la palabra de Dios sobre el matrimonio cristiano. ¿Dónde escuchas las voces que compiten con tu matrimonio en lugar de escuchar las palabras de Dios sobre el matrimonio? El mensaje que el mundo nos da, el mundo les dice que sus necesidades y felicidad son el objetivo del matrimonio. No dice nada sobre la santidad, el servicio o cualquier otra cosa que les haga pensar como Dios. Y bueno, yo aquí recuerdo que el mundo constantemente nos dice, sé feliz, busca tu felicidad. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón.
lo vida solo que, hay una, sigue lo que tu tus corazón deseos. mande, disfruta. Y si esa mujer o ese varón no te hacen feliz, pues sepárate, divórciate y búscate otro que te haga feliz. Desafortunadamente, pues nadie te va a hacer feliz, porque esas son voces que compiten con lo que dice Dios. Las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, también la autojustificación del pecado y la racionalización son herramientas comunes de nuestra naturaleza pecaminosa. Los hombres que miran pornografía por internet o que quizás coquetean con compañeras de trabajo, se dicen a sí mismos mentiras como: si solo mi esposa me satisfaciera más y se preocupara más por mí. Y déjeme decir esta parte a mí, Alex, porque esas mujeres, ¿verdad?, que controlan a sus maridos y se dicen a sí mismas mentiras como: mi vida sería mejor si yo me hiciera cargo de las cosas aquí. La lista podría seguir y seguir sobre las voces que compiten. La pregunta es, ¿cuáles son las voces que compiten y amenazan con opacar las palabras de Dios para tu matrimonio? Cualquiera que sean, deshazte de ellas. No te harán ningún bien. Nada de lo que se opone a Dios y su palabra jamás será de ayuda para tu matrimonio. Y el otro punto que podemos ver, amigos, es que hay una búsqueda constante de ser iguales a Dios. Reflexionemos sobre esta rebelión. Una de las realidades más tristes de la caída y que marcó esa búsqueda de la humanidad de ir más allá del papel que Dios le asignó, ser un representante en el huerto, ya no era satisfactorio, ya no era suficiente, ya no era suficiente ser portadores de la imagen y ser administradores del huerto. Ya no tendrían ese contentamiento con los parámetros que Dios había establecido para su vida. Entonces la serpiente les había convencido que no estuvieran satisfechos, sino que desearan más, ¿verdad? Y así está hoy el corazón del hombre, así lo vemos, deseando más, queriendo más. Nada es suficiente hasta que llegamos a los pies de Cristo y ahí en la cruz abandonamos todos nuestros deseos. Pero la búsqueda del fruto prohibido marca el inicio de Adán y Eva de destronar a Dios, intentando ir más allá de los parámetros que Dios estableció en la creación. Y al final, tratando de convertirse en dioses ellos mismos. Ellos escogieron seguir a una de las criaturas de Dios, creación de Dios, en lugar de escuchar al propio rey. Eso fue una rebelión y un acto de traición contra el rey. Fueron Adán y Eva declarando su independencia de su gran creador. Gran parte de nuestro pecado en el matrimonio puede ser descrito como el rechazo de esos parámetros de Dios para nuestra vida y un intento de ser dioses en nuestros propios mundos pequeños. En el caso que vemos aquí de Adán y Eva, ellos tomaron de Dios algo que no había sido dado para ellos, un conocimiento del bien y del mal. Y en nuestros matrimonios hay muchas maneras en que tomamos, ¿verdad?, de Dios y sustituimos a Dios con nosotros mismos en el matrimonio. Pensemos, ¿verdad?, un poco en nuestros propios matrimonios. ¿De qué manera rechazamos los parámetros de Dios para nuestras vidas y escogemos sustituir a Dios con cosas que creemos que son mucho mejores? El pecado corrompe las relaciones verticales y horizontales. Ya lo hablábamos la clase pasada, la importancia de tener una buena relación horizontal y una buena relación vertical. Entonces vamos a seguir leyendo ahí donde se quedó Alex, de capítulo 3 de Génesis, versículo 8 al 15. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo al hombre,
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos aquí de los versículos 8 y 10, Alex, el hombre y la mujer oyeron esa voz, la voz de Dios, que se paseaba en el huerto y que se escondían. Entonces Dios llama de manera retórica a Adán y Eva, y no es que se le hubieran perdido realmente a Dios, ¿verdad? Así como un padre que ve dónde se esconden sus hijos y puede gritar, ¿dónde están? En efecto, invitándolos a salir del lugar en donde están escondidos. Y es lo mismo que está ocurriendo aquí con Dios. ¿Por qué se escondieron? Adán confiesa que lo hizo a causa de su desnudez. La desnudez pública en la Biblia es una vergüenza. Y Dios hace dos preguntas retóricas. Él pregunta por la vergüenza de Adán al estar desnudo y sobre la transgresión de comer de ese fruto del árbol. Adán responde culpando a Eva y Eva, en cambio, culpa a la serpiente. Y bueno, aquí también encontramos dos lecciones más. La primera de ellas nos dice que el pecado corrompe nuestra relación con Dios de manera vertical. A pesar de que el texto no lo establece explícitamente, sabemos que en otros lugares de la Biblia, como en Romanos capítulo 5, versículo 18, nos señala esa relación. Adán y Eva experimentaron culpa ante Dios por su transgresión. El conocimiento que Adán y Eva obtuvieron trajo consigo culpa y vergüenza en la relación del hombre y la mujer con Dios. La apertura y vulnerabilidad genuina con Dios ya no era posible, por lo que Adán y Eva se escondieron de él. Esconderse es esencial en la manera como trabaja el pecado. El pecado prefiere la oscuridad y estar lejos y estar lejos de Dios en vez de estar cerca de él y de pie en la luz. ¿Existe alguna forma en la que se esconde el pecado? Los secretos poco saludables pueden matar un matrimonio. Piensa en la manera en que el pecado frecuentemente afecta su propio matrimonio. Muchas veces hace que usted se oculte, se aleje o se aparte de su cónyuge, o peor aún, hace que se separe de Dios. Si Dios está para ser la fuente de toda la vida, esta es la mejor manera de Satanás para destruir su matrimonio. Alejarse de Dios, pretender ocultarse de Dios, esto arruinará todo, incluyendo su matrimonio. Y Alex, aquí quiero recordar, ¿verdad, amigos? Y amigas, ¿verdad? Principalmente, ahorita quiero hablarles nuevamente a las mujeres, la importancia, ¿verdad?, de no tener secretos. No tengas secretos con tu esposo. Digo, a mí me toca hablarle a las mujeres, ¿verdad? Yo te animo a que seas transparente, por más difícil, por más doloroso que sea la situación, el no tener secretos es tu protección. Recuerdo en algún momento estaba yo en un retiro de mujeres y días antes había terminado de leer un libro de matrimonios. Y yo, antes de irme al retiro con lágrimas, había hablado con Alex y le había dicho algunas cosas que Dios me estaba redarguyendo, me estaban confrontando y me estaba mostrando mi pecado. Y bueno, me fui al retiro y en esos momentos que hay de tiempo libre, me acuerdo que estaba platicando con 3, 4 amigas y contándole, ¿verdad?, las cosas que Dios me había mostrado, lo que había hablado a mi vida, algunas de ellas con varios conflictos matrimoniales y diciéndoles pues que yo también veía, ¿no?, que la importancia que tenemos, el papel que jugamos como esposas y básicamente hablando del libro. No sé por qué razón, cuando regresé del retiro, uno de los líderes de nuestra congregación me llamó y me dijo, sé lo que hiciste en el retiro, te estoy llamando y esta llamada es en secreto, no le puedes decir a tu esposo porque te quiero llamar la atención de todo lo malo que hablaste de tu esposo ahí. Yo me quedé, ¿cómo?
Dice, sí, estoy enterado de todo lo que has dicho en contra de Alex. Y yo quiero que esto esté en secreto, solo te llamo para exhortarte a que reflexiones y pidas perdón. Bueno, yo me quedé y le dije, no, tú estás totalmente equivocado. Yo jamás hablé de Alex, estaba hablando de mi pecado con unas mujeres y de lo que Dios estaba mostrando. Dijo, no me escuchó y me dijo, bueno, yo te redargullo a que reflexione. Le digo, no, en cuanto yo cuelgue, en este momento voy a decirle a mi esposo que tú has llamado haciendo que es totalmente incorrecto. Amigos, no guardar secretos es tu protección. Alejandro inmediatamente le expliqué lo que había pasado con esa llamada. Esta persona después estaba muy avergonzada. No sé por qué había llegado a sus oídos algo totalmente distorsionado, pero algo que siempre he hecho con Alex es contarle absolutamente todo. Todo es todo. ¿Por qué? Porque, y ni siquiera lo entendía en aquel momento como hoy tengo la claridad de que desde muy temprano en mi matrimonio Dios mostró que no debería de haber nada oculto. No hay cuentas secretas, no hay dinero guardado aparte, no hay un dinero de emergencia por si esto no funciona, no hay puertas falsas que se puedan abrir y que yo pueda salir. Todo está puesto delante de Dios, mi vida está puesta delante de Dios y yo le cuento a Alex todo, lo malo, lo feo, lo bueno, lo difícil, lo que me duele, lo que me confronta. Al primero que se lo cuento es a mi esposo porque algo que Dios me ha mostrado que Alex es mi protección y es mi esposo, él debe saber todo de mí y cuando no hay secretos nadie puede llegar, ¿verdad? Y sorprendernos con sé algo de ti y lo voy a decir o sé algo de ti y te voy a exhortar o amenazar o lo que sea, ¿verdad? Entonces eso nos ha traído mucha paz, ¿verdad? De saber que nosotros lo que queremos es hablar con la verdad y estar delante de Dios sin mentiras, sin secretos. Y bueno, también para los esposos, pues tampoco debe de haber secretos para las esposas. Pero continuemos. No vuelva a ser engañado con el pensamiento de que el pecado entre tú y su cónyuge es solo entre ustedes. Cualquier pecado entre los dos afecta su relación con Dios. Recuerde lo que dice Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Como siguiente punto que el pecado corrompe nuestra relación con nuestro cónyuge de manera horizontal. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en armonía el uno con el otro, en completa apertura, eran vulnerables, estaban confiando, ¿verdad?, en ellos, amándose el uno al otro, pero después de la caída su matrimonio empezó a ser contaminado por el egoísmo, por el orgullo, por todas estas características que vemos, ¿verdad?, de manera tan clara en estos matrimonios y aún en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces batallamos yo misma, ¿verdad?, con mi egoísmo, con mi orgullo, y lo tengo que reconocer delante del Señor, delante de mi esposo. Y Adán y Eva no estaban dispuestos a aceptar voluntariamente su responsabilidad de la situación cuando Dios los cuestionó a cada uno de ellos. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. La lista de posibles pecados que podrían afectar su relación matrimonial es casi ridículamente larga y todos la conocemos, ¿verdad? El egoísmo, el orgullo, la ira, el control, la autosuficiencia, la exaltación propia, la desesperanza, la superioridad, la autojusticia, etcétera, etcétera. Como portadores de imagen, lo que se supone que debemos hacer es reflexionar en el carácter de Dios. Pero cuando pecamos, mentimos acerca de quién es Dios. El pecado en particular que vemos en Génesis 3 es el de pasar la culpa. ¿Qué es pasar la culpa? Es frecuentemente evadir esa responsabilidad pasando la culpa a otra persona. Es una manera de conseguir apartar el enfoque en ti. ¿Para qué? Para mandarlo a otro cuando normalmente deberías asumir esa responsabilidad de tu pecado. ¿Se te hace familiar esto? Es común, ¿verdad? No queremos muchas veces reconocer las cosas en las que nosotros fallamos. Entonces, ¿qué pecados caracterizan tu relación con tu cónyuge? ¿Cómo estás luchando activamente contra esos pecados? ¿Hablas abiertamente con tu cónyuge sobre esos pecados? ¿O en algún sentido no estás luchando contra ellos? Tal vez te da pereza, ¿verdad? Y dices, ya no tiene caso, no tiene sentido, lo he intentado tantas veces.
el intentar luchar contra esos pecados. O tal vez tiendes a albergar más pecados todavía y se va acumulando, ¿verdad? Y se va haciendo una bola tremenda de nieve. A menudo permitimos que el pecado, porque hay una cierta ventaja también al hacerlo, ¿verdad? Hay personas que le pregunto, ¿por qué has permitido todo esto, verdad? ¿Qué beneficios puedes obtener de esta situación pecaminosa en tu matrimonio? ¿Obtenemos algo de él o estamos dispuestos a continuar pecando? Da un paso atrás. Yo te animo, ¿verdad?, esta mañana que tú puedas dar un paso atrás y observar lo que ha sucedido hasta aquí. Se ha producido una avería catastrófica en las relaciones. Adán y Eva ya no tienen una relación del todo amorosa y del todo confiable con Dios. Y ya no tienen una relación de todo amorosa y de todo confiable entre ellos mismos. Ese es el resultado de lo que pasó con el pecado. ¿Ves la conexión? Guardar el pacto con Dios es el fundamento de guardar el pacto en el matrimonio. Cuando se rompe la relación con Dios, no es sorpresa. Se rompe nuestra relación conyugal. Ahora vamos a ver las maldiciones. Vamos a leer Génesis del capítulo 3, versículo 16 al 19. Y dice así: Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y el hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimentos para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. La pregunta que queremos responder es: ¿de qué manera el pecado cambia el modelo y la estructura de la unión matrimonial? En el versículo 16 del capítulo 3, le dice Dios: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso en la versión Reina Valera. Lo que encontramos que ocurre es una batalla de los sexos. ¿Se les hace conocido esto? ¿Qué significan las palabras deseo y dominio? Cuidado con leer ideas modernas sobre los términos deseo y dominio. Deseo no significa que la esposa esté anhelando o codiciando a su esposo. Dominio no significa que el esposo esté imponiendo dominio sobre su esposa. Por el contrario, el deseo podría ser mejor traducido como control, y dominio podría ser mejor entendido como gobernabilidad. Entendemos ambos términos observando estas palabras en Génesis 4:7. Ahí Dios le está hablando a Caín antes de que cometa su terrible pecado de matar a su hermano. Y le dice: y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado es descrito como un animal que se agacha en la puerta. El deseo del pecado es esclavizar a Caín, poseer y controlarlo. Pero el Señor insta a Caín a dominar el pecado, a vencerlo. Del mismo modo, la mujer desea superar a su marido y tener dominio sobre él. El pecado corrompe el orden de la creación, motivándola a controlar a su marido. Observe cómo este es un contraste directo con lo que se describe en Génesis 2:18. En la segunda mitad del 3:16, y él tendrá dominio sobre ti. El orden creado es reafirmado. El hombre está llamado a liderar, a tener autoridad sobre gobernar a su esposa. Sin embargo, sabemos que esto es una maldición, una parte de la batalla de los sexos, en el que el marido va a tener que luchar para liderar a su esposa. El pecado distorsiona de las muchas maneras en que el esposo ejerce su liderazgo. Y como lo vamos a ver en un momento más, ese liderazgo puede oscilar
entre una total permisividad a lo que dice la esposa, es decir, un liderazgo débil, a un liderazgo totalmente tiránico. ¿Cómo funciona el pecado? El pecado cambia los parámetros maritales ideales de Dios establecidos en la creación. La función de Eva debe ser ayuda idónea y es invertida por la maldición. Ahora ella debe usurpar el liderazgo de Adán y Adán tiene que luchar por liderar a su esposa. Observemos la conexión entre la rebelión del hombre y la mujer contra Dios y cómo esto arruina el matrimonio. Uno de los más trágicos resultados de la rebelión de Adán y Eva contra Dios es su continuo y conflicto dañino entre el esposo y la esposa dentro de su matrimonio. Luego los versículos 17 al 19 del capítulo 3 dicen: maldita será la tierra por tu causa. Una vez más, los parámetros ideales para el matrimonio descritos en Génesis 2 fueron corrompidos por el pecado. El hombre es llamado a la tarea de labrar y cuidar el huerto de Génesis, pero ahora él tendrá problemas para completar su llamado de señorear la tierra. El trabajo ahora será doloroso y difícil. Y aquí, amigos, encontramos dos lecciones más, ¿verdad? La primera, el pecado corrompe ese buen orden del matrimonio que Dios había establecido. Vemos la importancia de esos roles de género en la mente de Dios cuando vemos lo que Dios maldijo. Para las mujeres fue Génesis 2:18, lo voy a leer nuevamente para ver eso, y dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y en el 3:16, que ya es la maldición, dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti, ¿verdad? En lugar de llenar la tierra sin dolor con hijos, con imágenes de Dios, como lo había explicado la vez pasada, con personas y adoradores de Dios, ¿verdad? Ahora, esa parte, esa tarea que se daría y que puede ser hoy posible a través de la redención, lo veremos en la siguiente clase, pero ese nacimiento de estos hijos va a ser con mucho sufrimiento. Y Dios no solamente se refería al dolor del parto, porque no hay anestesia suficientemente poderosa para calmar el dolor, que no solo está conectado con el parto, sino también con ser un pecador que cría un hijo pecador. Y mira, en este mundo maldito por el pecado, ¿verdad? Finalmente, pues hay un pecado generacional, un pecado que se transmite efectivamente de padres a hijos. ¿Acaso no quisiéramos a veces que hubiera alguna manera de adormecernos a las profundas heridas que producen el amor profundo que tenemos por nuestros hijos o nuestro deseo profundo de tener hijos? La herida intensa de ver que nuestros hijos se quedan atrás, que lo dejan fuera de sus vidas o que lo subestiman y se sienten abrumados porque caminan sin Dios, sin darse cuenta cuánto lo necesitan. Hasta que no transformemos, hasta que nosotros no nos transformemos en padres, sencillamente no sabíamos cuánto podíamos agonizar por el dolor que se siente de un hijo que tiene un estilo de vida fuera de los parámetros del Señor. Jamás nadie podrá disputar: con dolor darás a luz los hijos. Porque es una tarea dolorosa, ¿verdad? Criarlos, y a veces trae mucho dolor, sufrimiento, tristeza y lágrimas, porque queremos verlos realmente rendidos al Señor y caminando con Él. Para los hombres, Génesis 2:15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en la maldición vemos: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella en todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Los parámetros matrimoniales establecidos en Génesis 2 son invertidos por el pecado. La mujer quiere derribar a su marido y el marido luchará por completar la tarea de trabajar y de cuidar de ese huerto. La forma y estructura de las relaciones establecidas en la creación ahora se han vuelto patas para arriba. Y bueno, tenemos el segundo aspecto, ¿verdad? Una realidad de la vida. Los cónyuges son pecadores, por lo que van a fracasar.
Por experiencia sabemos que la corrupción del pecado del esposo de dominar o gobernar a su esposa puede tomar muchísimas formas, incluyendo una pasividad como la que hablaba Alex a la hora de ser líderes. Y en el otro extremo podemos encontrarnos con un liderazgo tiránico. Adán debe pedir que su esposa cayera en la trampa de la serpiente, pero no la lideró para evitar tal tragedia. Abraham debió guiar a Sara y hacerla entender que el plan de Dios no era que él tuviera hijos con su criada. Elí, Samuel y David y muchísimos hombres más de la Biblia vemos cómo debieron de haber liderado a sus hijos de una mejor manera, pero no lo hicieron. Todos ellos permanecieron mudos. Y del mismo modo lo vemos hoy en día que el número de hombres continúa haciendo lo mismo, lo cual ha provocado un caos en la sociedad. El vacío que deja esa falta de dirección del hombre hace surgir el liderazgo femenino. Además, las formas opresivas del liderazgo masculino llevaron a una rebelión por parte de las mujeres que originó, por lo menos contribuyó al surgimiento del movimiento feminista, que ahora ha desembocado en estas formas que hemos visto, ¿verdad?, tan terribles y adulteradas de este tipo de marchas y manifestaciones. Y dejemos todo eso, ¿verdad? Todas las consecuencias que ha traído al pensamiento de las jóvenes, de las niñas, de mujeres que están pensando que ahí van a encontrar realmente su verdadera libertad y empoderamiento, palabras sobre todo empoderamiento cuando hablan de tomar no sé qué poder, ¿verdad? Porque nuestras vidas sujetas a Dios, Él es el que tiene el poder sobre nuestras pequeñas vidas. En ese plano que podemos verlo realmente a la luz de la Escritura. Entonces el hombre, al alejarse del Padre, ¿verdad?, de nuestro Padre Dios, experimentó vergüenza, temor y mucha angustia, y como consecuencia se aisló y trató de justificarse, y la vergüenza provoca que enmudezcamos, nos escondemos y no hacemos lo que debemos por temor a ser avergonzados. El temor convierte a los hombres en hombres silentes y esto daña a las esposas y a los hijos. Los hombres llegan del trabajo y se esconden detrás de un libro, una computadora, un televisor, un celular y no saben cómo manejar sus emociones y mucho menos las de su familia. Ninguna de estas formas de liderazgo refleja el liderazgo benévolo, autosacrificial que el esposo es llamado a mostrar de su esposa. En el caso de la esposa es muy similar, el control por un lado o la abdicación por el otro también, que hace tanto daño, ¿verdad? Mujeres que no le dicen a su esposo en las situaciones erróneas y pecaminosas en las que están metidos y hablando de una sumisión, una falsa sumisión, una falsa sujeción y en donde no han permitido y han consensuado el matrimonio, el pecado dentro de sus matrimonios. Esposos, ¿en dónde han fracasado en su liderazgo en el hogar? ¿Alguna de estas tentaciones descritas se aplica a ti? Si es así, ¿cómo puedes cambiar eso a partir de hoy? Esposas, ¿en dónde has fallado en ser la ayuda idónea de tu esposo? ¿Has tratado de controlar tu matrimonio? ¿Le has dado lugar al liderazgo tiránico? En el plan misericordioso de Dios, ahí viene el inicio del evangelio, ¿verdad? Y lo tenemos en esta promesa. Vamos a ver Génesis 3, 21 al 24. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no quería que la primera pareja viviera para siempre en esta condición pecaminosa, así que les negó el acceso al árbol de la vida. Él sacó del huerto a la primera pareja, su pecado tiene consecuencias. Él puso un querubín para guardar y mantener el huerto, el papel que el hombre y la mujer estaban destinados a tener, pero ya no más. Una lección final, la gran misericordia de Dios. Observemos lo que Dios hace de inmediato. Él los viste. En Génesis 3:21, Dios reconoce la vergüenza que surgió del pecado de ellos y muestra misericordia haciendo algo al respecto. En respuesta a su pecado,
Dios inmediatamente les muestra misericordia. Pero, ¿cuál es la situación? Ellos ya tenían ropa. Adán y Eva trataron de cubrir su culpa y su vergüenza. Y Dios dice, esto no es suficiente. Yo les mostraré misericordia. Pero eso no es todo. Mira atrás en la maldición de la serpiente en el versículo 3:15. Vemos a Dios mostrando la misericordia. Él promete que un día la simiente de la mujer herirá la cabeza de Satanás. En este lado de la cruz sabemos que esa simiente es Cristo. Y sabemos que Cristo venció la muerte al morir como sustituto de los pecadores como tú y como yo. Justo aquí, en medio del primer capítulo sobre el pecado en la Biblia, vemos los primeros indicios del Evangelio. Cuando tú luchas con el pecado en tu matrimonio, ¿qué haces? Es una buena cosa luchar contra el pecado, arrepentirte de él, echarlo fuera para que no sea un impedimento para su matrimonio. Pero no te detengas ahí. Es en dedicar una hora hablando acerca del pecado. Lo más importante que te puedo decir es que aprendas a llevar tu pecado matrimonial a la cruz. Ahí es donde está destinado a ir. Cuando peleas y luchas con el pecado en tu matrimonio, ¿a dónde acudes? ¿Qué haces en última instancia con él? Cuando Pablo describe la santificación en Efesios 4:22-24, describe que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre, siendo renovados en nuestra mente para ser como Cristo. Muchos de nosotros dedicamos mucho tiempo y energía enfocados en deshacernos del pecado, pero nos descuidamos en llevar a Cristo a nuestros matrimonios y aplicar deliberadamente el Evangelio a nuestras luchas matrimoniales. Si esto lo caracteriza, no hay mejor momento para cambiar sus hábitos que hoy. Y Alex, ahorita comentabas, ¿no? Que muchas veces dedicamos una hora, ¿verdad?, en pleitos y discusiones en la pareja, hablando de ese pecado, de esa situación, en lugar de llevarlo a la cruz. Y recuerdo en algún momento, recién casados, pocas semanas de casados, y el domingo lo dedicábamos a hacer limpieza en casa. Habíamos estado todo ese día limpiando la casa, arreglando y todo. No habíamos salido para nada, excepto andábamos en shorts y todo, y ese día solo Alex había ido a 2 cuadras al Oxxo. Se había puesto el pantalón y había ido a comprar algunas cosas, se llevó su cartera. Cuando regresó en la noche siempre hacíamos como una revisión de nuestras cuentas y teníamos nuestro dinero en una tarjeta, en esa tarjeta de débito, tarjeta que no apareció. Y no aparecía, y ¿te acuerdas cómo revolvimos todo el departamento? Lo buscamos, sí. Bueno, hasta fuiste a buscarla, ¿verdad? Sí, fui a buscarlo al Oxxo, no lo encontré, estaba desesperado, nos peleamos. Nos gritamos, yo lloraba, yo sentía, ya somos pobres, muy pobres, no tenemos nada, todo nuestro dinero estaba ahí, que era muy poquito, pero era lo de para la quincena, lo que necesitábamos, y yo estaba llorando, pensando en el descuido de Alex, de la tarjeta, y Alex también, diciendo, no recuerdo cuánto, pero fueron horas, sí puedo pensar que fue más de 2 horas. Y hubo algo ahí como realmente el Señor ahí hablando, ¿verdad? Y diciendo, háganlo diferente, hazlo diferente. Y lo único que le dije a Alex, vamos a orar, Alex. Y me acuerdo que nos arrodillamos ahí junto al pie de la cama, nos tomamos de la mano y dijimos, Señor, perdónanos, hemos invertido horas buscando esa tarjeta y si tú ya no quieres que aparezca, pues danos paz. Alejandro oró. Y en ese momento yo no te puedo explicar cómo vino a mi mente una imagen de busca dentro de la bastilla del pantalón de Alex. O sea, así, como en ese lugar tan raro. Y yo así, me paré volteé el pantalón y ahí estaba la tarjeta. ¿Cuántas y cuántas horas invertimos en pelear, verdad? ¿Cuántas horas invertimos en enojarnos, en discutir? En lugar de llegar y decir esto ya no lo logramos solucionar, ¿verdad? Necesitamos ir con el Señor y orar y pedirle su ayuda. Y mira, eso es solo un ejemplo, lo hemos experimentado muchísimas veces, ¿verdad? Que en lugar de invertir todo ese tiempo, ¿verdad? En discutir, en recriminarnos, en
es tan doloroso, es tan desgastante. Cualquiera que lo ha vivido, estoy seguro que tú has experimentado eso. De verdad es un desgaste tremendo. Y no estoy diciendo que al final va a ser fácil, ¿verdad?, llegar a este punto, pero yo te animo, ¿verdad?, que doblemos rodillas, que se tomen de las manos y en humildad oremos y le pidamos a Dios dirección. A veces necesitamos pedir tiempo fuera, ¿verdad?, porque la discusión se pone muy fuerte y decir, dame un tiempo, déjame pensar, déjame meditar y vamos a regresar al asunto, pero ya más calmados y buscando la dirección de Dios en medio de todo. Y bueno, pues vamos a terminar, ¿verdad, Alex? Comencemos hoy. Decía, si Dios fue misericordioso con Adán y Eva en respuesta a su pecado, ¿quién eres tú para hacer cualquier cosa menor para tu cónyuge? Te queremos dejar unas preguntas para reflexionar. Primera, ¿cuáles son las voces de competencia que están arruinando tu matrimonio? Habla con tu cónyuge o escribe una lista. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estas voces? La segunda pregunta sería, ¿qué mentiras te dices a ti mismo que te distraen de Dios y te hacen daño en tu relación matrimonial? Tercero, ¿de qué manera actúas como Dios en tu matrimonio? Confiesa eso tanto a Dios como a tu cónyuge. Cuarto, ¿qué pecados matrimoniales han dañado tu relación con Dios? Quinto, ¿qué pecados atormentan tu matrimonio? Y el 6, ¿puedes ver en tu matrimonio la dinámica descrita en Génesis? Toma tiempo con tu cónyuge para reflejar la manera en que Dios ha sido misericordioso con ambos en respuesta a su pecado, tanto pecado individual como pecado que afecta a su matrimonio. Y bueno, amigos, pues vamos a concluir, ¿verdad?, orando, y muchas gracias por acompañarnos y Padre, te alabamos, Señor, esta mañana. Gracias, Dios, porque nos permites aprender más de ti, Señor, a reconocer que tú nos has dado roles y aún en medio de esta situación que ha implicado la caída, Señor, tú vienes, Señor, a rescatarnos, a mostrarnos el camino, a que busquemos nuestra relación contigo, nuestra relación horizontal, que es la única manera, no hay otra, de poder tener una mejor relación vertical con nuestro esposo, con nuestros hijos, con todos los demás, Señor. Señor, capacítanos, necesitamos tanto de ti, Señor. Cambia y transforma nuestras mentes, nuestra manera de pensar. Y yo ruego por todos esos matrimonios que hoy están desalentados y desanimados, que han vivido estas situaciones de conflicto, de pleitos, de lágrimas, de desesperanza, de tanto dolor. Señor, que hoy, Señor, puedan encontrar un momento de reflexión y ir ahí al pie de la cruz y reconocer que necesitan más de ti, Señor. El único, Señor, que puede restaurar nuestras vidas, levantarlas y que todo lo que hacemos sea reflejo de tu gloria, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Oramos, Señor, por cada uno de los que participan en este estudio, en este curso. Bendíceles, Señor. Yo te alabo por el amor, el cuidado y todo lo que tú has provisto para nuestras vidas, Señor, para reflejarte a ti, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos. Pues nos vemos el próximo viernes a las 7:15 de la noche con el tema de teología bíblica del matrimonio, la redención. Gracias, hasta luego.